este momento. Listo, vamos al aire. Bienvenidos. Welcome. Bem-vindos. Este seminario tiene interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Para elegir tu idioma, haz clic en el icono del globo en Zoom. This webinar includes simultaneous interpretation in Spanish, English, and Portuguese. To choose your language, click the globe icon in Zoom. Este seminário tem interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Para escolher seu idioma, clique no ícone do globo no Zoom. Para elegir tu idioma, haz clic en el icono del globo en Zoom. ¿Te gustaría preguntarle algo a nuestros panelistas? Envíalas a través de la sección Q&A de Zoom. No olvides indicarnos a quién va dirigida tu pregunta. Nuestros panelistas estarán respondiendo las preguntas en tiempo real a través del Q&A. No olvides que la grabación de este seminario está disponible en nuestro canal de YouTube y en la página web de la Red de Ciudades, en la sección de seminarios virtuales. ¿Quieres estar al tanto de todos nuestros contenidos y actividades? Suscríbete a nuestro boletín desde el enlace en el chat o desde la página de la red. Allí incluyes tu email, marca tu interés en los temas de vivienda y desarrollo urbano y el subtema selecciona Red de Ciudades BID. La Red de Ciudades del BID es una plataforma creada para fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias entre las ciudades de América Latina y el Caribe, con el fin de generar capacidades para promover el desarrollo urbano sostenible en la región. Desde la red tenemos puentes entre el BID, los sectores público, privado y académico, y los gobiernos locales de la región. Fortalecemos el liderazgo urbano, formamos a los servidores públicos municipales y trabajamos en red con instituciones aliadas. En 2026, desde la Red de Ciudades, realizaremos 2 series de seminarios. La primera, dedicada al financiamiento para la resiliencia urbana. 22 de abril, ¿está tu ciudad lista para financiar la resiliencia? 29 de abril, el poder de los bonos temáticos, cuando la inversión privada financia la resiliencia urbana. 6 de mayo, generando riqueza para lo público, instrumentos de gestión urbana para financiar infraestructura resiliente. Y en junio, nuestra segunda serie sobre productividad. 10 de junio, Smart Cities, tecnología para ciudades más productivas. 17 de junio, planificación urbana, claves para reducir la congestión. 24 de junio, regeneración urbana, dinamizando el desarrollo económico local. Recuerda que si te pierdes algún seminario o quieres volver a verlo, lo encontrarás en el canal de YouTube del BID y en la página web de la Red de Ciudades. Ya estamos listos. Bienvenidos al seminario. Con ustedes María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID. Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en este tercer seminario de la serie Ciudades que Innovan, Nuevas Rutas para Financiar la Resiliencia. La semana pasada tuvimos un seminario muy interesante sobre los bonos temáticos, donde junto al panel de expertos y a la presentación de los casos de Bogotá y Tokio, concluimos que no solo hay una forma de conseguir financiamiento,
sino que bien estructurados los proyectos nos permiten transformar las carteras urbanas en unas oportunidades de inversión sostenibles que son capaces de atraer capital privado, diversificar fuentes y visibilizar el impacto. Pero para que esta conexión funcione, el instrumento también debe ser creíble. El uso de los recursos debe estar claramente definido, los proyectos deben ser elegibles y debe existir una revisión por parte de expertos que nos ayuden también a reportar con transparencia qué se financió, cómo se financió y cuáles son los resultados que se generan. Y esto nos lleva directamente al tema de hoy. ¿Por qué es importante tener en cuenta que cuando salimos a buscar capital privado, una ciudad necesita ser capaz de generar y de gestionar sus propios recursos? Los instrumentos de gestión del suelo son precisamente esto. Son desde adentro, desde la ciudad. Y hoy hablaremos cómo los gobiernos locales pueden activar instrumentos de gestión del suelo para generar recursos endógenos y sostener las inversiones en resiliencia. Para entrar en materia, cuando hablamos de instrumentos de gestión urbana o instrumentos de gestión del suelo, nos referimos a mecanismos de política pública que permiten a las ciudades orientar el desarrollo urbano y al mismo tiempo capturar parte del valor que se genera con decisiones públicas. Por ejemplo, cuando hay cambios en las normas urbanas, cuando hay inversiones en infraestructura o se amplían los derechos de edificabilidad para reinvertirlos en las prioridades y las necesidades que tiene la ciudad. Pero, ¿por qué es clave esto para la resiliencia urbana? Porque en un contexto de desafíos fiscales, estos instrumentos pueden convertirse también en una fuente de ingresos que son estables y que pueden ayudar a generar recursos para inversiones, riesgos, vulnerabilidades, en distintos proyectos de inversión, desde soluciones basadas en naturaleza o proyectos de vivienda o equipamientos urbanos en diferentes lugares. Esta sesión de hoy tiene tres cosas. Vamos a presentar un mapa práctico de instrumentos como contribuciones por mejoras, obligaciones a los desarrolladores o cargos por derechos o reajuste en el suelo, en el valor del suelo. Una segunda parte donde vamos a conversar sobre las condiciones habilitantes para implementar los marcos normativos, la capacidad institucional, la transparencia, la gestión. Y lo tercero, aterrizarlos con casos concretos de ciudades y lecciones en la implementación. Para la sesión de hoy nos acompaña mi colega Camila Maleronca. Camila es especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Ella es arquitecta brasileña con una gran trayectoria excepcional en gestión del suelo y financiamiento urbano. Fue gerente de estudios económicos de SP Urbanismo, empresa vinculada a la Secretaría Municipal de Urbanismo de Sao Paulo, donde monitoreó operaciones urbanas y desarrolló estudios de factibilidad de proyectos urbanísticos. Y lleva más de una década como investigadora y docente del Instituto Lincoln en temas de recuperación de plusvalías y financiamiento del desarrollo urbano. Pocos conocen este tema tan de adentro como lo conoce Camila, así que Camila estará moderando la sesión de hoy en portugués. Les recordamos a todos la interpretación que pueden en el icono de globo utilizar el idioma que prefieren. Pero entonces, Camila, súper bienvenida y entremos en materia. ¿Por qué en la mayoría de ciudades de América Latina y el Caribe ya existen diversos instrumentos de gestión del suelo y no se activan? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Gracias, María Mercedes. Un gusto estar aqui com vocês. Ah, perdão. A promessa que eu ia falar em português e eu já comecei engatando. Yo prometí que iba a hablar en portugués. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí hoy hablando de este tema que para mí es un tema tan claro. Y cuando nosotros queremos hablar sobre por qué los instrumentos no se implementan o no se utilizan, nosotros regresamos, creo que la mejor explicación es precisamente la explicación de las tres I's del profesor Martínez Morca: inercia, ignorancia e interés. Nosotros, Desculpa, inércia con- quarto I.
Inercia sería son cuatro I, perdón. Ideología, interés, inercia e ignorancia. Entonces, la inercia y el interés, uno lo puede dejar dentro del ámbito político, de disputa de fuerzas, pero la ignorancia la podemos combatir con eventos como este, donde intentamos difundir el conocimiento tanto en términos conceptuales como en términos prácticos. Hay muchas ciudades que implementan políticas que son políticas de recuperación de la valorización urbana que no están indicadas de esa misma forma. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para poder conversar, para intercambiar ideas y para avanzar en la construcción de ese conocimiento. Bueno, ¿a quién tenemos acá para entender mejor cuáles son nuestras opciones y qué hemos reunido en términos de experiencia y evidencia organizada sobre estos instrumentos y en otras regiones del mundo? Primero vamos a escuchar dos especialistas con amplia experiencia en el tema: Cintia Goitia, una vieja colega que va a hablar sobre una perspectiva argentina y latinoamericana, y Minji Kim, que va a presentar un análisis comparado de nivel global. Luego vamos a escuchar de Belo Horizonte, que es una ciudad que ha venido utilizando instrumentos de valorización urbana con características especiales, adaptándose a la realidad, a las necesidades de cada municipio. Y este es un hecho que nosotros observamos mucho porque es algo que no sucede mágicamente. Existe un abanico de instrumentos donde cada municipio, cada localidad utiliza y dispone de estos instrumentos dentro de su propio contexto. Entonces, a la audiencia quería recordarles que durante el seminario ustedes pueden hacer sus preguntas utilizando el botón de preguntas y respuestas de Zoom, que está como Q&A. Y siempre, por favor, no se olviden de indicar a quién están dirigiendo la pregunta. Y la idea es que nuestros panelistas puedan responder en tiempo real durante la misma sesión de Q&A. Y bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antes de que arranquemos con el panel, siempre queremos escuchar a nuestra audiencia, que tenemos participantes de todos los países de América Latina y el Caribe, y bueno, y a veces también de otras regiones. Vamos a invitarlos a escanear este código en la pantalla o acceder el enlace que estamos enviando por el chat para participar en el Mentimeter. Demos unos segunditos para que entren, escaneen o le den link le clic al link que estamos compartiendo para invitarlos a participar y poderlos escuchar. A todas las personas que hoy nos acompañan, es súper importante para nosotros porque aquí también aprendemos. Y creo que vamos entonces a la primera pregunta. Recuerden que el link está en el chat. ¿Qué es lo que más limita su ciudad para utilizar instrumentos de gestión del suelo en los proyectos de resiliencia? ¿Cuáles creen ustedes que son cuál creen que es la principal barrera o limitación de su ciudad para usar los instrumentos de gestión del suelo? Camila, está el tema del desconocimiento como algo muy importante en esta. Sí, lo veo. Así que creo que va a ser muy útil esta conversación. Wow. Bueno, vamos entonces a la segunda, donde lo que queremos que nos cuenten es cuáles de estos instrumentos de gestión del suelo se han utilizado en su ciudad. Entonces aquí hay varias alternativas, las voy a leer para los que no alcanzan a ver bien la pantalla. La primera es contribuciones por mejoras o valorización. La segunda o la B, obligaciones al desarrollador para las sesiones urbanísticas. La C, cargos por derechos de construcción o de edificabilidad, concesión onerosa de edificabilidad. La D, reajuste del suelo. La E,
gestión estratégica del suelo público, como los bancos de suelo. La F, acuerdos o convenios urbanísticos público-privados. Y G, impuesto predial. ¿Cuál de todas estas es la que más se utiliza en su ciudad? Siguen llegando punticos, van creciendo las nubes. Súper interesante, se ve que se aplica muchísimo más de lo que se dice. Me llama la atención los derechos de edificabilidad con tantos punticos ahí. Bueno, Camila, pues creo que con este diagnóstico en vivo de la audiencia, por favor, el piso es tuyo para liderar nuestra conversación de hoy. Gracias. Obrigada, Camila. Então, vamos lá. Antes da gente entrar no tema, Muchas né? gracias. Antes de entrar al tema, ¿qué es lo que necesitamos recordar A gente siempre? tem no solo Nosotros urbano, tenemos en el suelo urbano una fuente muy importante de muitas recursos vezes esses públicos recursos y são muchas veces estos recursos negligenciados. Então, son cada vez que uma ignorados o cidade descuidados. Cada vez faz que una investimento ciudad público, hace una muda inversión a redução pública urbanística, né? o Essas cambia la são as regulación principais fontes de urbanística, que son valorização nuestras urbana, principales fuentes de regulación está urbana, gerando valor está generando valor o está automaticamente. E movilizando valor se dentro de la as ciudad. cidades não Y si recuperam la pelos ciudad instrumentos, a gente viu no aí uma gama coopera deles, né? por los O instrumentos que ya imposto vimos, hay predial, que una é um gran instrumento que eu achei que gama de aparece los mais, mismos, né? el Os impuesto outros predial, que es el obrigações que más aparece, urbanísticas e pero las obligaciones urbanísticas, que también cobrança de aparece agilidade de mucho, y el edificação cobro por bastante edificabilidad, relevância. São también instrumentos que permitem que a tuvo gente mucha relevancia. devolva para Estos o son poder instrumentos que público permiten essa devolver al valorização público gerada esa validación pela ação pública, generada por né? E la são acción esses pública. mecanismos Estos son que a los gente vai mecanismos que falar, nosotros tratar vamos a hoje discutir y a tratar nessa el día conversa. de hoy en A esta conversación. gente fala mais uma vez, as perguntas Les decimos estão de nuevo disponíveis já que diretamente tenemos una caja de no nosso preguntas y chat. respuestas. Ya la Fiquem à gente vontade la durante está toda a utilizando. sessão para mandar Están, suas y por perguntas. A favor, gente vai durante toda la responder sesión pueden enviar sus preguntas y sempre que preguntas y der. nosotros vamos a responder Para en começar, tiempo real. falando do mapa de Para instrumentos e comenzar das condições que hablando sobre el mapa de determinam a instrumentos y las sua viabilidade condiciones de que aplicação, determinan su eu vou dar a viabilidad palavra y para a professora aplicación, Cíntia Goitia, vamos a que pasar ela la palabra a tem la profesora maestria e Cintia mestrado Goitía, que es em la economia urbana profesora de do maestría Centro de de Investigação Economía em Urbana del Centro de Geografia Investigación y de Políticas Urbanas Habitação da Universidade y Católica de dela, Vivienda na de Argentina, la e Universidad Torcuato, docente de na la de Universidade de Argentina, Harvard. É uma y das vozes también mais con reconhecidas PhD en la sobre Universidad de solo Harvard. urbano Es una de las latino, voces más e reconocidas sua sobre pesquisa suelos urbanos en explica com América Latina, y precisão su por que os investigación instrumentos explica que con existem nos marcos precisión por qué normativos los da instrumentos região que seguem existen en los marcos sendo normativos de la poucos, región e que siguen quais siendo condições poco institucionais, usados, y técnicas e cuáles son las políticas condiciones determinam institucionales, técnicas y se uma políticas cidade que pode ou não determinan si una ciudad adotar. puede o no Bem-vinda, adoptar. Cíntia. Vamos lá. Bienvenida, Cintia. Vamos Pode a continuar. comenzar. É Y bueno, te paso la prazer estar aqui palabra. com Hola, você Es hoje. un placer estar aquí contigo. muchas gracias por la presentación. Para mí también es un placer poder estar acá. Yo preparé una presentación que de alguna manera trata de responder todas las preguntas que me fueron, que me pidieron que responda, así que voy a compartirla ahora y espero que se vea bien. Y vamos entonces con mi presentación de instrumentos de gestión de suelo. El encuadre general tiene que ver con algo que ya María Camila empezó a explicar, ¿no? En América Latina tenemos una demanda muy importante y creciente de inversión urbana y que básicamente está en este momento agravada por la agenda climática, la necesidad de las ciudades de responder a las demandas de adaptación y mitigación que también requieren otro tipo de inversiones públicas. Y lo que vemos es que hay un espacio fiscal que se va contrayendo, ¿no? Y por el otro lado, un proceso de descentralización muy fuerte en algunos países. Yo vengo de Argentina, donde se transfieren también muchas responsabilidades, quizás sin tener todos los recursos necesarios para eso. Y por el otro lado, si bien ustedes mostraron que el impuesto predial se cobra en la mayoría de las ciudades o en todas las ciudades, es un flujo constante y muy valioso de ingresos, hay una dificultad muy grande
poco margen para poder aumentar estos impuestos. Entonces, como dijo recién Camila, ¿dónde encontrar esta fuente de ingresos propios, locales y que sean sostenibles en el tiempo? Y ahí tenemos el suelo. O sea, yo siempre digo a los gobiernos, a los funcionarios de distintas ciudades, ustedes están sentados sobre una base económica que puede ser de ingresos muy, muy importante, que es el suelo. Cada vez que se invierte en infraestructura o cada vez que se cambia, va cambiando la normativa, y yo ahora voy a expandir un poquitito más en eso, estamos generando valor. Y ese valor puede ser captado pues, justamente para poder ser invertido o reinvertido en el desarrollo, en el financiamiento del desarrollo urbano, ¿no? Y esto es muy importante porque si no, los gobiernos están perdiendo una oportunidad, están haciendo, los recursos son finitos y si nosotros no captamos parte de esa valorización que estamos generando, nos quedamos sin los recursos necesarios para seguir financiando todas las demandas de infraestructura y de desarrollo que tenemos en las ciudades. Entonces, el desafío es cómo activar el uso de estos instrumentos, que, como sabemos, en muchos de los países de América Latina tienen una normativa muchas veces nacional, que ya sienta las bases para todo este menú de instrumentos que se pueden implementar. Para que a todos nos quede claro, ¿ven este mapita de colores? Cada vez que en una gestión local cambian un colorcito acá, están generando valor. Cada vez que cambian el potencial constructivo, cada vez que cambian de uso del suelo de rural a urbano, están generando valor. Y ese valor es el que decimos que puede captarse para financiar el desarrollo. Lo mismo pasa con cuando se invierte en infraestructura, en espacios verdes, etcétera. Todo eso genera valorización en la ciudad. Entonces, muy importante tener este tema en claro. Y entonces, ¿cuáles son los determinantes de esta valorización? Bueno, sí, las modificaciones normativas, los cambios de uso del suelo, los coeficientes, los incrementos en los coeficientes de edificabilidad, pero también todas las inversiones en infraestructura, de movilidad, de corredores verdes, de parques, de servicios básicos, de drenaje, de vialidad. Tantas ciudades de América Latina que están estudiando o implementando metros, BRT, sistemas de BRT, todo eso puede financiarse en parte a partir de la implementación de este tipo de instrumentos. Entonces, la primera pregunta que me hicieron es, pero bueno, decinos, por favor, qué es lo que explica la brecha entre la norma y la práctica y qué condiciones permiten superarlo. Entonces, la pregunta es, si los instrumentos están en la norma, ¿por qué vemos que no se usan? Y Camila lo definió muy bien. Uno de los primeros temas es el conocimiento, y ustedes lo dijeron O recién conhecimento. en el Mentimeter, ¿no? Hay una simetría de información. Tanto técnicos como decisores municipales muchas veces desconocen la finalidad de estos instrumentos o cómo se aplican o los beneficios que pueden dar. Yo soy profesora y he sido profesora durante muchos años de muchos funcionarios de las ciudades que a partir de interiorizarse en cómo funcionan estos instrumentos, empiezan entonces a impulsarlos y aplicarlos en las localidades en las cuales están trabajando. Y al desconocer estos instrumentos, también desconocen el potencial que pueden tener, ¿no es cierto?, en generar el potencial que tienen, por ejemplo, la normativa cada vez que hacen un nuevo plan en generar valor dentro del mercado de suelo e inmobiliario y poder captar ese valor. El segundo es una inercia institucional, el status quo, y muchas veces la dependencia de transferencias de niveles superiores de gobierno, que a veces son muy reducidas. A mí me gusta a veces decir, reciben transferencias de un gobierno, de un nivel superior de gobierno que les permite asfaltar 10 cuadras, cuando en realidad si aplicaran una contribución por mejoras podrían llevar el asfalto a todos aquellos que lo necesitan. Entonces hay esta inercia institucional, muchas veces falta de capacidades, que es el tercer punto. Hay ciudades que tienen los equipos más formados en todos estos temas y más formados en ciertos temas que empiezan a ser importantes
para entre las capacidades que requieren la aplicación de estos instrumentos. Obviamente que eso se vuelve más complejo a medida que los instrumentos son más complejos, pero necesitamos tener el catastro actualizado, evaluaciones, y una cierta continuidad de los equipos técnicos. Y por el otro lado, el diseño del instrumento. El instrumento no es una cosa aislada, el instrumento tiene que ver tiene que estar muy claramente vinculado con un proyecto, con un plan. Es uno de los elementos de un plan, por ejemplo, y tiene que tener, como lo vamos a ver ahora más adelante, una afectación específica de esos recursos para que pueda ser mucho más transparente y pueda tener entonces una baja discrecionalidad. Si estas cosas se resuelven, la economía política de implementar estos instrumentos es mucho más sencilla. Entonces, y después hay sesgos de percepción de que es un impuesto más, y que también muchas veces influyen es este tema que decía recién Camila de ideología, etcétera, pero que no es así. Entonces, las condiciones para casos exitosos, un marco legal claro, políticamente sostenible. Simple, pero políticamente sostenible. Por el otro lado, capacidades técnicas. Parece que a gente perdeu a Cíntia, não? Enrique, ¿qué nos Que pasó? se cortó, ahí estoy Es, volviendo, se cortó. Aqui está. Acá estoy, se cortó la transmisión, ahí vuelvo, vuelvo a compartir un minutito. Ok. Segundos, por favor. Estoy encontrando ahora cómo compartir la presentación. Tal vez unos segundos le pedimos al equipo técnico del BID que nos ayude, por favor. Sí, por favor. Cintia no puede compartir. Sugiero, Cintia, mientras solucionan, que pueda seguir hablando sin la presentación y vamos a enviar luego Dale, la presentación perfecto, para que nuestros perfecto, participantes la tengan, pero para que podamos seguir la conversación y aprovechar el tiempo. perfecto. Lo sigo contando sin la presentación, por Ahí supuesto. ya llegó. Entonces, la idea es, bueno, la idea es entonces cuáles son las condiciones para los casos exitosos. Y básicamente es esta capacidad, ya dije recién, un marco legal claro, la capacidad técnica de evaluación, la transparencia en el cálculo y la aplicación de estos recursos, la afectación específica de estos recursos y la integración en una estrategia de desarrollo urbano y la alineación entre los intereses públicos y los intereses privados. Todo eso es muy importante. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿por dónde empezamos? ¿Podría una ciudad que recién empieza a explorar estas herramientas? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos dos ejes de decisión: la complejidad técnica del instrumento y otra es la dinámica del mercado inmobiliario. Y en ese sentido, yo podría decirles que la contribución por mejoras es un instrumento que tienen prácticamente todas las ciudades en América Latina dentro de su normativa. Es un instrumento que la complejidad técnica es baja y sobre todo hoy con todos los avances de tecnología, no requiere una dinámica de mercado inmobiliario muy importante porque en realidad son obras
con determinado tipo de inversiones que responden a demandas de la población y a población a la cual uno le da un beneficio identificable y cobra por eso. Todos conocen de qué se trata, ¿no? La contribución por mejoras o contribución por valorización. Otro punto que podría incorporarse, que es de complejidad media, son las exacciones o obligaciones, pero ya después hay otros elementos como la venta de derechos adicionales de construcción o el reajuste de suelo, la gestión estratégica, que por ahí requieren ya más capacidades. La venta de derechos de construcción, obviamente que funciona cuando tenemos un mercado activo, porque en realidad lo que hace es monetizar esa edificabilidad adicional que se oferta con la normativa. Entonces, y para seguir, yo tenía un slide preparado con todo el repertorio de instrumentos, pero cuando vean ustedes mi presentación lo van a ver y dónde se aplican y cómo se aplican, pero déjenme pasar por dónde empezar. Entonces, implementar todo el menú de instrumentos sin la base institucional ni el mercado que cada uno requiere puede ser un problema. Entonces, empecemos por la contribución por mejoras, por las exacciones, luego con más dinámica inmobiliaria con la venta de derechos adicionales. La tercera pregunta, voy rápido para poder terminar en tiempo, es instrumentos y resiliencia Te quedan urbana. dos minutos, ¿ok, 2 minutos, Cintia? esto voy a terminar perfecto. ¿Hay tensión entre los objetivos fiscales y de resiliencia o se refuerzan? No, no solo no hay tensión, sino que se refuerzan mutuamente estos objetivos cuando el instrumento está bien diseñado. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, básicamente porque hay tres argumentos muy importantes que sostienen esta convergencia. El primero es que la resiliencia se capitaliza y crea valor. Básicamente la resiliencia lo que está haciendo es generando valor. Por el otro lado, la prevención, ¿no? Las inversiones en resiliencia que hacen prevención sustituye a la respuesta ex post, que muchas veces es mucho más costosa. Si nosotros hoy hacemos un programa de control de inundaciones o de infraestructura, soluciones basadas en la naturaleza o lo que fuera, estamos de alguna manera anticipando o mitigando todos estos problemas que podrían surgir. Entonces, estas herramientas básicamente lo que nos hacen es alinear fiscalidad local, planificación y financiamiento climático, sosteniendo esta convergencia. ¿Hay ejemplos? Sí, podría decirles que, por ejemplo, voy a darles un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires invirtió en infraestructura de adaptación a inundaciones y eso generó un valor, ¿no? Un valor económico en el sentido de que permitió que áreas que antes eran inundables y en las cuales no se podía desarrollar, por ejemplo, altas densidades o no eran atractivas para el desarrollo inmobiliario de ninguna manera, empezaran a partir de suprimir el riesgo de inundación. Eso generó la posibilidad de desarrollo, de nuevos desarrollos. En líneas generales, nosotros hemos hecho un estudio y lo que mostraba era que la valorización que generó era superior al costo de la inversión que se había realizado y hubiera permitido, por ejemplo, pagar el financiamiento obtenido para eso. También vemos esto en los espacios verdes que generan mejoras, por ejemplo, en la disminución de temperaturas, pero a su vez valorizan todo el entorno y permiten mayor edificabilidad o las inversiones, como lo dije antes, en infraestructura vial. Entonces, básicamente, la inversión en resiliencia, lejos de ser un costo debido, que muchas veces mucha gente, algunos funcionarios dicen, pero estamos invirtiendo en algo que muchas veces no se ve. No, lejos de ser un costo hundido, provee un activo fiscal que puede ayudar de una manera muy, muy importante a su financiación. Con esto termino mi primera parte y disculpas por lo que se interrumpió en algún momento. Tranquilo, Cíntia, muito obrigada, super interessante a Tranquila, apresentação. Cintia, muchas gracias. Muchas gracias por este panorama general que nos has dado. Começo por onde você Y terminou, empezamos que aquí é por a donde terminaste. evidência La
incidencia, grita, o sea, salta a los ojos, o sea, las sumas, los valores que se mueven por las intervenciones urbanas en general, por las intervenciones en resiliencia específicamente, tenemos una gran oportunidad, muchas oportunidades, a decir verdad, que se están perdiendo. Quería reforzar el pedido para quien está escribiendo aquí en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, por favor, indicar a quién le estás formulando la pregunta, por favor, para que podamos ir haciendo ya una especificidad para la respuesta a cada uno. Para responder a algunas de las preguntas que ya están apareciendo, ya las personas están pagando. Si lo que no pagamos es con los instrumentos de de operación de valorización urbana, estamos pagándolo en precios de arriendo, precios de habitacionales, y ya para vivir, estamos pagando por vivir en una ciudad. Es un recurso que ya está siendo direccionado para los propietarios de los terrenos. No es una carga adicional. Cuando hablamos de estos instrumentos, a partir del PTU, incluso hasta los cobros más sofisticados, y sea el CEPAC, cuando se realizan reajustes, son instrumentos que están aquí ya bajo esa cuenta, y es un ítem que está aquí. No es un nuevo impuesto como se está refiriendo. Bueno, Cintia, por favor, todos pueden conversar, ya tienen algunas preguntas. Cintia, también tienes unas preguntas aquí que te han formulado. Así es que, bueno, ahora a dar la palabra de la realidad latinoamericana para ampliar un poco más nuestra visión, además de la región, para tener una visión internacional. Ahora voy a presentar a Minji King. Minji King, que es profesor asistente del Departamento de Planeación Urbano de la USP y la UCLA. Y su trabajo de investigación es cómo funcionan las obligaciones urbanísticas y los mecanismos de operación de urbanización urbana en diferentes contextos institucionales, lo que hace que un instrumento sea replicable en contextos muy diferentes o no. Sea bienvenida, Minji. Y ahora te pregunto, a partir de la experiencia comparada a nivel internacional, ¿cuáles son las ciudades? ¿Qué es lo que está haciendo la ciudad para vincular explícitamente estos instrumentos con el objetivo de resiliencia en la actuación urbana? ¿Cuáles serían las lecciones transferibles o inspiradoras para nuestra región latinoamericana? Muchas gracias, Minji. Sea bienvenida. Great. Thank you so much, Camila, for that introduction, and Cynthia for providing that Muchas gracias, Camila, por overview la presentación for y the Camila issues por that un will resumen de las land us condiciones que nos eventually at permitiría management tools. a estas So herramientas, Camila, why don't you sobre el start uso de your estas own story, and then I'd herramientas be happy de and really excited gestión then territorial. to Voy a answer empezar some a of the compartir mi questions that pantalla y estaré Camila posed, complacida and then I'm sure de we'll get to the responder rest algunas de las through preguntas Q&A. que ya compartió And Camila. what I wanted Y to espero, start, bueno, estoy segura de que vamos a seguir el I'll resto just de las introduce preguntas en la myself sección again. de preguntas y So respuestas. Bueno, voy a as presentarme de Camila mentioned, nuevo I'm an brevemente. assistant professor at Como UCLA's mencionaba Planning Camila, yo Department, soy profesor and I asistente en la base División in de planning Planificación and Urbana de MT. UCLA. My research interest has always been at the Mi intersection interés of de real estate investigación siempre es development como and en la urban planning, and intersección by that I entre mean desarrollo I've worked inmobiliario y closely with the urbanismo. Lincoln He Institute of Public Policy, trabajado con el as is Instituto Camila, Lincoln de in Política promoting and Territorial, como exploring mencionó Camila, y land-based bueno, en la financing promoción y mechanism for exploración de financing various types financiamientos of urban territorial o infrastructure mecanismos de projects. financiamiento para My varios tipos de research proyectos de infraestructura papers in the urbana. past and case Mi studies have really focused on how investigación se local han governments enfocado have en used cómo their los land use gobiernos regulation power locales to han increase and utilizado su capture poder regulatorio value for the public. para And I capturar have a couple valor case studies para el through bien the Lincoln público Institute y on voy a this presentar un par particular de estudios que he mechanism. realizado One about como urban investigación districts en in el Texas, Instituto and the Lincoln, other one about uno Boston's en urban distritos en Texas resilience y otro infrastructure fund, sobre which un is the fondo de case that I'll resiliencia briefly be urbana talking de la about ciudad de today. Boston, que es el caso que Given the voy interest a of time, discutir that más en won't be the detalle only hoy. case that I'll be Por discussing in detail, el, but again, en I'm aras more del than happy tiempo, to este share va a ser el único resources caso en que voy a discutir en if detalle, pero anyone's bueno, interested. One thing that I no want tengo to problema en ask compartir for any recursos of si alguien está the interesado sobre los otros casos. participants who Le want to quiero pedir a los take participantes questions, que quieren I hacerme would very much preguntas. appreciate it if you can ask me in Apreciaría English, because si la pueden hacer I don't think I en see inglés, the English versions of porque the creo que questions. no tengo a la So, mano las versiones en inglés so de I'll las preguntas start que han hecho hasta ahora. us off by Bueno, just
Voy a empezar simplemente asegurándome que todos estemos en la misma página. Me sorprendió, digamos, qué tan familiarizados están con las herramientas territoriales de financiamiento que existen cuando estábamos haciendo el Mentimeter. Y bueno, me sorprendió sobre el tema del impuesto predial, que fue una de las obligaciones de desarrolladores, una de las herramientas comunes, que es algo que no se encuentra muy comúnmente en Estados Unidos, donde hay muchas limitaciones a nivel estatal y también federal sobre cómo la capacidad de gobiernos locales pueden aprovechar los impuestos prediales y cómo utilizarlos y cómo reformarlos. Eso fue interesante. Pero bueno, de nuevo al inicio, este financiamiento territorial, este concepto, como decían Cintia y Camila, es un concepto de inversión o de cómo la inversión pública y el gobierno puede aumentar valor y cómo ese valor se puede recuperar para el beneficio público en vez de que beneficie solamente al propietario. Ese es el concepto del que estamos hablando. Y el ejemplo más intuitivo, por ejemplo, las autopistas, digamos, que tierras rurales ahora se hacen accesibles para desarrollo inmobiliario, residencial, es decir, ahora la tierra tiene más valor, a diferencia de que si hubiese mantenido solamente rural. Bueno, quería presentarle como esta familia de herramientas de financiamiento. Digamos que no es la única manera en que se puede categorizar, pero me gusta verlo siempre de esta manera, porque aquí podemos ver como una visión general de todas. Entonces, y otra cosa que quería mencionar es que quizás les sorprenda ver que muchos o la mayoría de las herramientas de financiamiento territorial quizás ya están familiarizadas con ella, quizá con otros nombres, diferentes contextos en varios países, pero con esta perspectiva global sobre la mecánica de cómo funcionan estas herramientas, en realidad son bastante comunes en diferentes contextos internacionales. De nuevo, entonces tenemos las herramientas de financiamiento basadas en impuestos, es decir, impuesto predial. Tenemos las obligaciones de desarrollador o contribuciones a los propietarios. Y luego tienen medidas regulatorias, por ejemplo, aumento de la densidad, recategorización de zonas, derechos por desarrollo. Y luego tenemos las herramientas que se usan para aprovechar los activos públicos. Otro punto que quería explicar con esta lámina es importante entender que estas herramientas no son exclusivas. En la práctica, de hecho, se pueden usar de manera combinada, dependiendo de la aplicación. Otro punto que quería explicar es que algunas de estas herramientas crean valor, algunas de estas capturan valor solamente y algunas de estas herramientas pueden hacer ambas, crear valor y capturar valor. Entonces es importante, si ustedes son funcionarios públicos y están considerando utilizar financiamiento territorial basado en valor, pueden entender dónde está la creación y dónde se captura valor y cómo se combinan. Especialmente las últimas dos categorías, digamos que van de la mano, cuando el sector público está aprovechando las tierras públicas. El sector público puede aumentar la densidad o proveer incentivos regulatorios para aumentar el valor de la tierra y capturar el valor de esta manera. Y este es el ejemplo que voy a comentar en las próximas láminas, que es el caso de la ciudad de Boston. De nuevo, esto es solamente un ejemplo de la aplicación de las herramientas de financiamiento territorial en el contexto de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, esto es en la ciudad de Boston. Como ustedes conocen, Boston es una ciudad muy importante en crecimiento en Estados Unidos. Y en este parque industrial marino Raymond Flynn son 1990 acres de tierra industrial, propiedad de la ciudad, creado originalmente para preservar
la base industrial urbana y obviamente para proteger empleos también. Este parque industrial con 190 acres está ubicado en un vecindario llamado South Boston, en la parte costera de la ciudad, que es uno de los con más actividad económica de la ciudad. Quizás algunos están familiarizados con el nombre, se llama Innovation District o Distrito de la Innovación, un término que se usó a principios del siglo XX para referirse a este distrito. Digamos que ha tenido mucha actividad, muchos cambios inmobiliarios, mucho crecimiento inmobiliario. Y bueno, básicamente empezó en el siglo XX, pero se aceleró muchísimo a partir del año 2010. Entonces, por ejemplo, en 3 años, solamente en 3 años, entre 2010 y 2013, el distrito hubo un desarrollo de más de 10 millones de pies cuadrados de desarrollo inmobiliario en este vecindario en particular, que está justo en la punta de este parque industrial. Entonces, tiene mucho desarrollo residencial, uso mixto con comercial. Entonces, la ciudad reconoció esta demanda de espacio para oficinas, también residencial, y realmente decidió aprovechar esta demanda inmobiliaria. Y para ponerlos en contexto sobre este reto de resiliencia urbana, este distrito, todo este distrito del malecón, el costero, fue creado en el siglo XIX. Entonces, es uno de los vecindarios que tiene exposición a inundaciones por ser un vecindario costero. Y para poder aprovechar este mercado inmobiliario, tenían que pensar con cuál iba a ser el riesgo en caso de aumento del nivel de agua, todos los riesgos de inundación. Así que en 2015 hicieron un estudio inicial, luego en 2018 lo actualizaron con un cálculo más preciso de cuánto tomaría realmente protegerse contra inundaciones. Y el estimado en 2018, tienes 2 minutos, por favor. Y se calculó en $228 millones. Entonces, ¿cómo lo financiamos? La solución que se le ocurrió a la ciudad de Boston fue un programa de contribución para infraestructura de resiliencia climática. Entonces, todos estos 190 acres es propiedad de la ciudad. Entonces, la idea es que dará en concesión a constructores inmobiliarios y tener un contrato firmado, pero con restricciones de titularidad. Es decir, los propietarios de los edificios van a contribuir a estos $228 millones que necesitan para protegerse de inundaciones. La lógica es que los va a beneficiar a ellos también y a la mejora de infraestructura. Entonces, hubo unas innovaciones de políticas claves que fueron cruciales para este programa. Primero, la ciudad de Boston aumentó la capacidad de desarrollo para maximizar el valor que están creando. Segundo, bueno, más importante aún, el programa está diseñado como un mecanismo de reembolso, que fue realmente la clave para que los constructores pudieran adherirse al programa. La ciudad empezó a gastar el dinero y a partir de ahí, luego se le pide el reembolso a los desarrolladores, a los constructores. Otra innovación de política es que el acuerdo dice que a menos que 50% del acuerdo de toda la construcción en el área, los desarrolladores no tienen la obligación de pagar. Es decir, solo cuando se desarrolle 50% de la propiedad. Y luego se va acumulando por un plazo de 30 años. Entonces, también con un límite en los pagos anuales. Entonces, este es un mecanismo que utilizó la ciudad para poder realmente lograr la participación de los constructores con un plazo de pago, como mencioné, de 30 años. Entonces, esta es la idea básica, es que los constructores van a pagar un monto prorrateado a partir del beneficio que se va a crear de la inversión de la ciudad. Entonces, eso es todo por ahora. Y
Puedo responder preguntas o información sobre estudios adicionales. Gracias. Muchas gracias, Minji, por su presentación. Ahora reitero para quien está formulando las preguntas en el chat, por favor, nos indica para quién es la pregunta, para que también específicamente estas preguntas sean preferiblemente escritas en inglés y para poder responder a Minji en particular, para poderle responder de manera apropiada. Quería terminar esta primera parte de nuestro webinar el día de hoy con una pregunta general. Yo sé que Cintia ya indicó que ella quiere responder algunas de las que aparecieron en el chat en vivo. Cintia, bueno, también hay alguna pregunta sobre el dilema de Shop Lab para el paradoja, para la, el paradoja que se presenta en la infraestructura y el valor que se genera con la planeación. Bueno, puedes tomar, continuar con el hilo para responder. Puedes tomar, si hay alguna pregunta adicional general para las dos inicialmente. Quería que ustedes reflexionaran sobre cómo la adopción de una política de gestión, de valorización urbana, que puede ser utilizada, apostar con un instrumento, como comentó Minge, como una combinación de instrumentos, puede ser una aliada para promover la resiliencia a nivel urbano. Ahí te dejo la pregunta abierta para ustedes y ahora le doy la palabra primero a Cintia. Por favor, tiene usted la palabra. Bueno, a mí me parece que hay 3 puntos que podemos nombrar como importantes. Uno es la afectación específica de los recursos mediante fondos fiduciarios con un destino tipificado, ¿no es cierto? Y esto lo encontramos en muchos ejemplos de América Latina. La regla de distribución no se modifica fácilmente porque está institucionalizada en el instrumento mismo. Entonces tenemos un instrumento pensado para financiar determinado tipo de planes o acciones de resiliencia y en ese caso está institucionalizado en la normativa. Por otro lado, ese instrumento está dentro de un plan urbano de largo plazo con metas explícitas de resiliencia, de modo que la agenda no depende de la coyuntura o de que un gobierno adhiera o no más a los temas climáticos, sino que hay un mandato técnico documentado para este tema. Y el tercer punto es transparencia sostenida en la rendición de cuentas, en los indicadores públicos de recaudación, de aplicación, de impacto. Cuando estos elementos están presentes, el costo político de desmontar este tipo de instrumentos que generan la posibilidad de generar, de hacerse de recursos para financiar el desarrollo y la prioridad climática son mucho más aceptados. Entonces, yo cierro con esto, pero me parece que son 3 puntos muy importantes. Obrigada, Cintia. Minji, por favor. Muchas gracias. Ahora Cintia tiene la palabra. So I guess, Camila, can you rephrase the Sí, question for me a little? Camila, ¿podrías reformular un poco la pregunta para mí? I asked how ¿Cómo? Sí, preguntaba the adoption of a policy cómo of la capture policy adopción de una can be política de an creación de ally valor, de in captura de valor, promoting resilience. puede ser un aliado en I see. promover la resiliencia. Sí, So one thing bien. that Bueno, really struck me as I was algo que doing me the Boston case sorprendió study was cuando that estaba haciendo el the feedback that I estudio en el heard caso de from Boston the es experience that the los city officials comentarios, had was o digamos la experiencia developers de los funcionarios de la ciudad, were actually very es much que on board los because constructores their realmente financiers, estaban the muy de banks, acuerdo, wouldn't porque sus finance their financistas, los project if bancos, no there querían isn't a financiar los resiliency proyectos solution si no había to una solución de combat resiliencia para climate risks. combatir So riesgos developers climáticos. were already, Entonces los constructores inclined ya to estaban contribute inclinados to this a program because they contribuir a este otherwise they programa, can't get their porque projects si no, no financed. iban a So conseguir el just financiamiento para sus enabling proyectos en cuanto grant a, management tools digamos, estas or herramientas mechanisms that can habilitantes para see actually resiliencia. encourage the participants of Yo this instaría a los webinar participantes de to este webinario find that common ground with the encontrar private como sector ese punto and en común con el then sector also share privado the risks and y benefits compartir los riesgos together, y and that would really beneficios create that juntos. Y synergy realmente that eso crea will la enable sinergia a successful program.
que va a permitir un proyecto exitoso. Super interessante, muito obrigada. Muchísimas Eu acho que gracias. também, de novo, Yo a creo gente que tem también tenemos link super un vínculo, un preciso link muy para preciso cada um dos casos, para as para ir a experiências cada uno de los e casos y las encontrar, experiencias, né, porque a encontrar, gente do lado da digamos, política bueno, pública de un lado está tiende a la ver o política setor pública, privado tiende a ver el como sector privado como opositor un e opositor, una encontrar competencia, y esse encontrar lugar comum, no ese bom lugar sentido, común, onde bueno, os es un nossos lugar donde interesses nuestros públicos e intereses privados públicos y privados conseguem logren ser conciliados, conciliarse o con nosso pulo do gato aqui para digamos, traduzir para Portugal, mas é a nossa digamos, chave nuestro para punto en común, nuestro objetivo conseguir común avançar na para implementação lograr desses avanzar en la instrumentos. E implementación de Belo estos Horizonte, a gente vai instrumentos. Yo creo começar que Belo Horizonte, com Belo Horizonte, que é um caso vamos a super empezar aquí interessante. con este, que es un caso súper interesante en Em Bello 2019, Horizonte. a cidade En incorporou 2019 la ciudad ao seu incorporó plano diretor en su vários plan, el instrumentos director va, en su plano rector, varios da valorização instrumentos urbana, de entre valorización eles urbana, entre ellos uno que o convênio urbanístico el convenio que alia urbanístico a produção imobiliária, que que ahí, reconhece que alía la o tradición agente inmobiliaria, que reconoce el agente imobiliário como inmobiliario aliados como un aliado para para a política la política de habitação e a política de urbana. Então, habitacional y urbana. a chave aí, La quando a clave gente vai falar do ahí, cuando vínculo da vamos a hablar del resiliência, vínculo é de la trabalhar a resiliencia, es localização trabajar urbana la localización como se fosse um urbana mecanismo de como con el inclusão mecanismo de residencial, de inclusión, saneamento, inclusive, sí, de saneamiento do inclusive. padrão Y, do y jargão internacional. Y también No caso que con o un Leonardo alcance internacional. vai apresentar para a Pero gente, Leonardo está nos va a presentar diretamente también, él vinculado ao directamente está programa vinculado con el Verde Azul, que é um programa programa que está atualmente em que preparação está en com o banco preparación aqui, com a con nossa el banco, divisão de aquí con ocupação e nuestra desenvolvimento división de ocupación y urbano. Então, desarrollo agora urbano. passar Ahora a voy a darle palavra la para o palabra Leonardo a Castro, que é Leonardo secretário municipal Castro, que es el secretario de Belo municipal de Política Horizonte Urbana e de Bello advogado formado Horizonte, pela Universidade abogado Federal de formado en la Minas Gerais, Universidad de Minas que com Gerais, 2 décadas de que con trabalho dos na cidade décadas já de foi trabajo en la secretário ciudad municipal de ya fue secretario municipal planejamento de de planeación 14 a urbana 16, também passou por aqui por São del Paulo 14 al como 16 y diretor estuvo de aquí en Sao Paulo, desenvolvimento también director de socioeconômico, desarrollo en na Sao pós Paulo, urbanismo, en el especialização urbanismo de Sao em Paulo, construção e especialista en infraestrutura, construcciones, antes de voltar a infraestructura, assumir a antes de Secretaria regresar y de asumir la Política Secretaría Urbana Municipal em de la Política Urbana 2025. en el Ele 2025. é quem Él es quien hoje hoy tem, né, tiene a liderança sobre a el implementação liderazgo da sobre la política e implementación del agenda de marco y la política urbana normativa de Belo de la agenda Horizonte, política então, urbana de nesses Bello instrumentos Horizonte y sus instrumentos que a gente acabou de ver que aí na acabamos de parte describir técnica en e o Leonardo este vai falar panorama do caso general. específico. Bueno, Então, y muito vamos a hablar de este caso bem-vindo, obrigada específico. pela Sea sua presença, bienvenido, Léo, e a bien, palavra agradecida é con tu sua. presencia y tiene usted la palabra. Muchas gracias, Camila. Quería complementar, saludar a todos, agradecerles por la oportunidad de participar en tan importante evento. Camila ya trajo aquí a colación un antecedente muy interesante para empezar la presentación. Inicialmente, mi presentación eh, aquí en Bello Horizonte, lo que hemos obtenido en relación a la aplicación de instrumentos urbanísticos. Tenemos una presentación un poco más difícil, un poco con menos inspiración, es un poco más analista en relación a los resultados de la política urbana en Bello Horizonte. Espero poder contribuir con una visión mucho más madura que inspire realmente a los gobiernos, a las universidades, también al sector privado. Estamos interesados en este asunto de explorar más y madurar más este punto de vista. Como ya indicó Camila, tenemos un conjunto de instrumentos en la política urbana, en el municipio enfocados, especialmente la obtención de recursos y contrapartidas del sector privado para la implementación de las políticas públicas. Este instrumento está previsto en nuestro plan rector que empezó a ser implementado en el Desculpa, a gente não está 2020. vendo em tela inteira. Você consegue Disculpa, no alcanzamos a ver bien aquí en la pantalla. Vemos dos imágenes. Un minuto, por favor. Para mí, bueno, aquí está en modo Não, para a diapositiva gente está compartida, no. daquele jeito Aquí do Zoom, tenemos quando tem duas telas, sabe? hay Como dos tivesse os próprios pantallas. slides juntos. Creo que se están... Disculpa, un momento, voy a cambiar la forma de compartir la pantalla.
Deu certo agora? Agora deu, ¿Está muy obrigada. bien? Sí, ya está bien. Muchas gracias. Disculpa la Imagina, interrupción. problema nenhum. Muito obrigado. No hay problema. Então, a gente inicia a nossa Bueno, apresentação empezamos nuestra presentación com dado con sobre un um dato instrumento que foi previsto no sobre Plano el Diretor, que é o instrumento Estoque de que Potencial está previsto en Construtivo el plan Adicional. Quer dizer, a partir de rector. 2020, A partir a de cidade 2020, la estabeleceu ciudad um estableció limite un básico límite de aproveitamento do básico de terreno necessário aprovechamiento de la e uma tierra vez a área y definida no una terreno, então vez, a gente se definió el estabeleceu área o del mismo seu terreno, se valor de estableció el volume e coeficiente acima de dele a aprovechamiento y construção é sobre este la condicionada construcción a con contrapartidas ou condición financeiras a ou em una contrapartida comportamentos dos financiera o en empreendedores privados que comportamiento vão de gerar los algum emprendedores tipo de privados que van a benefício para a generar cidade. algún tipo de Então, beneficio para la em ciudad. 2020 foi En el estabelecido 2022, um 2020 se estoque de potencial estableció un construtivo stock de adicional de potencial quase constructivo adicional de 56 milhões casi de metros 56 quadrados, millones de sendo metros que até cuadrados, então, até a donde data de hasta hoje, entonces, hasta la fecha de esse hoy, potencial construtivo este adicional potencial ele de foi consumido constructivo na ordem de adicional es más o 925 menos mil metros 925 mil quadrados, metros cerca cuadrados, de cerca de 1,65% da utilização total 1.65% de de estoque la tasa de disponível. Então, a utilización gente total del enxerga stock que existe disponible. ainda uma Y possibilidade podemos de ver aquí la incremento das posibilidad de necessidades aumento construtivas de da las cidade necesidades de a construcción en la partir do ciudad planejamento a partir de urbanístico la do plano planeación diretor. urbana en el plan E aí, rector. uma das formas Una de de las formas acesso a esse de tener estoque de acceso potencial a este construtivo stock de potencial adicional constructivo é a adicional utilização da es la outorga onerosa de direito de utilización construir, que é uma contrapartida financeira la destinada a garantía dois o fundos entrega municipais. onerosa del derecho a Fundo construir, un municipal, fondo ele é municipal, una licencia exclusivamente especial, destinado à exclusivamente produção de destinado a la habitação producción social, que é o de Fundo habitación Municipal de Habitação social, Popular, de vivienda e ele popular, totalizou y totalizó entre 2020 entre e 2020 y 2026 2026 cerca cerca de de 18 18 milhões de millones de arrecadação, dólares de ao passo recaudo, que o outro a la fundo vez que que el otro arrecada fondo a que outorga onerosa recaudó do direito de construir é o una fundo de contribución onerosa es centralidade. el Ele Fondo de tem o Centralidad. objetivo Tiene el de objetivo melhorar o de equilíbrio mejorar el entre equilibrio entre residência e la atividade econômica na residencia y la periferia da actividad cidade. económica en E la esse periferia de la fundo, ciudad. ele Este justamente é fondo destinado a justamente está promover destinado en investimento la nas ruas promoción do de la comércio, inversión nos en las centros áreas dos de bairros, comercio, los de centros modo de que as los pessoas barrios, de precisem tal manera que las menos de ir personas ao centro necesiten da cidade menos para ir al resolver centro suas de la ciudad para atividades solucionar principais. sus Então, actividades esse fundo principales. ele tem esse Este objetivo de fondo tiene el requalificação dos objetivo centros de dos bairros calificación e de los ele centros de los arrecadou barrios y recaudó aproximadamente 30 aproximadamente milhões de dólares nos últimos 30 millones de dólares anos, en los com o últimos destaque años, de que a maior con un fonte destaque de receita importante para que la esse fuente fundo de não foi ingresos a de este outorga fondo onerosa do no direito de fue construir, básicamente mas la a cobrança tarifa por onerosa, sino el acréscimos cobro por irregulares que foram aumentos por realizados por valorización empreendimentos irregular que se privados hicieron e por que parte de resultam emprendimiento numa privado cobrança y que se feita traducen en un pelo cobro município para a realizado por el municipio regularização para desses la acréscimos regularización irregulares. de estos Então, aumentos de a renta fonte irregulares. do Fundo Municipal La de Habitação fuente Popular é a outorga también, onerosa do direito de construir, y cobrada bueno, principalmente na área central, nas áreas principalmente esto se mais cobró en la nobres da parte cidade de Belo central, en la Horizonte, parte e, portanto, ela inmoble tem uma de Nuevo arrecadação de muito Bello mais Horizonte. expressiva Y do hubo que a un recaudo mucho más arrecadação das áreas de expresivo que el centralidade, recaudo en la parte que central, vertem recursos ou destinam que recursos tiene que ver para con esse recursos fundo destinados de para este fondo centralidade. Explicando de rapidamente, centralidad. a Explica centralidade, rápidamente como esto, la disse, com as centralidad, como ruas yo e os dije, centros de bueno, comércios con las dos calles, los bairros centros de periféricos comercio, que las não avenidas, los estão barrios na periféricos que área no están central en el da área cidade de Belo central de la Horizonte. ciudad de Bello Então, Horizonte. os investimentos que foram Las viabilizados de inversiones que fueron 2024 a ingresados desde el 2026 2024 al com os 2026 recursos da con los habitação popular, recursos eles de estão habitación o concentrados vivienda popular se em concentran intervenções em en assentamentos intervenciones en informais da asentamientos ordem informales aí de quase 5 milhões de de casi dólares, 5 millones sendo de que o dólares, total geral siendo dos un total recursos que general foram de los aplicados recursos que fueron para a aplicados habitação popular para é habitación o gira em vivienda torno de 4 popular de más o milhões menos 4 de millones dólares, de uma vez que hoje a dólares. gente tem uma conversão Una do vez que real para o dólar em tuvimos torno de una 1 para conversión de los 5. reales al dólares, más o menos son 5 E millones de nós temos dólares. também alguns Tenemos investimentos que también foram feitos algunas na área inversiones de que se realizaron centralidade. en el área de Hoje, o centralidad. município de Belo Hoy Horizonte el tem uma municipio de Bello parceria Horizonte tiene com una o alianza UNOPS, né, que é o Escritório de con López, Serviços para con los Projetos instructores de das UNOPS, que Nações es Unidas, e planes nós destinamos de proyectos de ao Naciones Unidas, y UNOPS destinamos de um aquí total el de UNOPS un 104 total de milhões de reais para a 104 millones de realização de reales planos, para realizar los projetos planes
los proyectos y las obras en las áreas de centralidad, exactamente, para intentar equilibrar mejor la dinámica de ese trabajo de vivienda dentro del municipio. Un tercer instrumento, un segundo instrumento que tratamos en el plan rector, hay varias reflexiones aquí. Bueno, creo que aquí voy a dar un pasito atrás para aclarar un poco cómo funcionan los instrumentos. En Bello Horizonte tenemos contrapartidas financieras que son prestadas por los emprendedores inmobiliarios y estas contrapartes financieras son para los fondos que yo presenté, las partidas o algunos comportamientos, algunas contrapartidas que son ejecutadas directamente por los emprendedores inmobiliarios para que reciban el potencial de construcción adicional. Una de esas posibilidades es la producción habitacional o de vivienda para familias de bajos ingresos. Este plan se estableció en el plan rector, que en producir habitación social para las familias que tuviesen un ingreso inferior al salario mínimo y medio, previsto en la legislación nacional de Brasil. Y recibirían entonces un potencial de construcción a ser ejercido en otros lugares de la ciudad. Sucede que tal vez esta franja muy baja de ingreso, muy baja, es difícil de atender por el mercado porque dependen mucho de la producción directa, que la administración pública, que esto terminó resultando una baja aplicación de los instrumentos y con la aplicación del beneficio por la producción de vivienda social para estas familias. También trabajamos una hipótesis del flujo de caja de emprendimiento, porque es un beneficio que recibe solamente con la entrega de estas casas al inicio de la viabilidad del emprendimiento para que este se torne mucho más lucrativo, y también una tercera hipótesis del desconocimiento de parte de los incorporadores que no conocen bien el instrumento para que puedan viabilizar la producción de vivienda de interés social. Tenemos una legislación, algunas zonas específicas de interés social que tienen como objetivo recibir los emprendimientos también. Bello Horizonte es una región metropolitana muy compleja. Tenemos aquí en Bello Horizonte cerca de 2.300.000 habitantes. La región metropolitana tiene 6,5 millones de habitantes. Entonces, lo que ha sucedido en los últimos años es un escape de la producción, del patrón económico para las familias de bajo ingreso, para las ciudades que están fuera de la diversidad. No colar metropolitano ou nas cidades limítrofes com Belo Horizonte. A gente tem tido uma produção de habitação social muito pouco expressiva, e as AEs, que são essas áreas especiais de interesse social, elas concentram cerca de 50% da produção. Muito embora percentualmente haja uma preferência do mercado Aunque haya una preferencia del mercado tengamos una de la preferencia por el producción. mercado de producción de esas áreas, el número de unidades producidas entre 2024 y 2025 pasa las 2.000 unidades y son un instrumento que no se desempeñó de la forma que nosotros nos hubiésemos querido. Eran 70.000 unidades habitacionales y obviamente esto nos sirve para reflexionar sobre el enfoque que queremos darle a este instrumento. Otro instrumento que también está previsto en nuestra legislación y que Camila también lo mencionó es el convenio urbanístico de interés social, en el que el poder público aporta el terreno y permuta ese terreno por unidades habitacionales de interés social, sea para utilizarlo en propiedades de familias de bajos ingresos o para usos sociales. En este caso específico, nosotros tuvimos 3 procesos de licitación que no lograron tener éxito, que no fueron exitosos, pero nosotros logramos identificar las cosas que estaban fallando y pudimos reformular con base en estos edictos la contratación de estos proyectos de interés social. Y nosotros vemos con buenos ojos un gran potencial de producción de viviendas, y también tenemos que observar la gran necesidad de tener instrumentos más poderosos de producción nacional de viviendas de interés social con alianzas público-privadas que generalmente involucran
involucran contratos con un volumen de construcción mucho superior a aquella de los terrenos específicos para propiedades públicas. Además de esto, tenemos que decir que el desempeño de Belo Horizonte es muy bueno en la transferencia del potencial de construcción en diferentes barrios. Este potencial se está aplicando en la ciudad desde hace bastante tiempo con resultados muy efectivos, 80% de inmuebles que están en un buen estado de conservación y en los últimos 5 años nosotros empezamos a hacer ese monitoreo y ubicamos aquí hasta 53 inmuebles generadores de ese potencial constructivo, con los propietarios de esos inmuebles recibiendo un potencial constructivo que no tenían en sus propios inmuebles y luego lo transfieren a otros emprendimientos, generando así recursos para que puedan invertir en la restauración de los diversos bienes. Te quedan 3 minutos, Leonardo. Ya estoy igual terminando. Bueno, adicionalmente, a aplicação desse instrumento para a la preservação aplicación de ambiental, este instrumento para além do preservación patrimônio cultural, ambiental mas se nós não ha conseguimos implementado, também ter resultado pero nosotros no relevante logramos tener nesse un período. Não resultado houve relevante en ese periodo. transferência de En potencial este periodo construtivo no hubo transferencia destinada de à potencial preservação de constructivo áreas ambientais destinado e nós a la estamos nesse preservación momento de áreas discutindo ambientales. En junto este com os momento estamos conselhos haciendo una municipais discusión con de los consejos política urbana e municipales de meio de ambiente política urbana y para de que medio possa ambiente caminhar para para que com podamos os vereadores de Belo dirigir Horizonte uma hacia la proposta de Cámara revisão de desse Concejales de instrumento Belo para Horizonte que una ele propuesta possa de revisión viabilizar de a este instrumento implantação para que ellos de puedan parques municipais hacer destinados para factible preservação, la coisa implementación que de ele não estos conseguiu atingir até hoje. Então, a proyectos gente tem municipales para la o población, algo que mesmo no se pudo lograr instrumento hasta ahora. funcionando Entonces, bem para nosotros tenemos el patrimônio mismo cultural e instrumento que não funciona para el patrimonio cultural, pero que no funciona parques para e parques preservação y ambiental. áreas de De modo que isso preservación requer de ambiental, nós uma maturidade de manera tal que esto em requiere de relação nosotros una ao madurez y una ajuste de reflexión custo sobre desses el ajuste projetos. de los costos Por outro de lado, estos nós temos proyectos. ainda, em relação Por otro lado, à tenemos aplicação también en desses lo que instrumentos de respecta a la política aplicación de urbana, ao los instrumentos direcionamento de do política crescimento urbana y a urbano, la um resultado redireccionamiento del bastante crecimiento positivo, né? urbano, Nós tenemos resultados hoje muy conseguimos positivos. Hoy aumentar nosotros o número de logramos licenciamento aumentar de unidades las habitacionais em licencias de áreas unidades de habitacionales ocupação en áreas de preferencial ou de ocupación preferencial centralidade, que são os o centros de da cidade centralidad e as que áreas com están maior ubicadas en el centro de la infraestrutura, ciudad y em en áreas de especial mayor conectadas infraestructura, ao transporte especialmente coletivo, dirigidas hacia el com transporte a colectivo, possibilidade da con la aplicação de posibilidad de instrumentos de acesso ao aplicar potencial construtivo instrumentos de adicional acceso a un mais potencial generosa ou constructivo mais adicional facilitada para más esses locais. generoso o más Isso tem fácil cumprido en um esos papel lugares. importante de Y esto direcionamento ha do cumplido un mercado para papel atuação importante em áreas en centrais e llevar el áreas mercado hacia ligadas la ao actuación en transporte áreas coletivo, centrales y em áreas detrimento de áreas vinculadas con mais esfuerzos colectivos, frágeis en do ponto detrimento de de vista áreas da más débiles infraestrutura. desde el punto de vista de infraestructura. Então, mas ainda precisamos Pero avançar aún necesitamos na avanzar criação desse en la indicador, creación né, e de ese na melhora indicador desse y en indicador la para a mejora de cidade esos da indicadores nossa cidade, para que a gente y tenha uma que para cidade mais nuestra ciudad, compacta para que e tengamos mais una ciudad densa más no seu compacta centro y más principal e densa nas suas en sus centros centralidades, principales y en com lo que indicadores respecta a su relacionados aí centralidad. Tenemos à quantidade indicadores de que unidades que nos estão sendo produzidas nesse território reportan un poco e las nós temos unidades uma habitacionales que se están necessidade de produciendo ampliação y desse necesitamos volume produzido. ampliar ese volumen Estamos num momento producido y pouco creo que estamos crítico em en un relação momento crítico en lo que a respecta essa a produção, exatamente esa porque producción. a metrópole Exactamente ela porque tem la se comportado de uma metrópolis tiene maneira que o se pouco ha previsível comportado para nós de e a una forma cidade poco Polo de Belo previsible para Horizonte tem nosotros y perdido una ciudad polo parte como Belo da sua Horizonte produção, ha em perdido especial parte de su no que diz producción, respeito à habitação especialmente social en na términos de cidade de habitación de limítrofes. vivienda social E por fim, y entre os también en lo que respecta a projetos las e dos ciudades instrumentos da limítrofes. política Y urbana bueno, com entre los base solo instrumentos de política e urbana que tienen como permitem base el acesso ao suelo y que potencial permiten el construtivo acceso adicional, a un nós potencial apresentamos positivo adicional, recentemente nosotros na Câmara presentamos Municipal recientemente en la Cámara projeto de Municipal un regeneração da área proyecto de central de Belo regeneración Horizonte, del área que é uma área central de Belo que teve uma Horizonte, perda populacional que es un área de que tuvo una pérdida 11% nos poblacional de últimos más de 12 anos, 11% en los para últimos que 12 o años, mercado de para incorporação que el imobiliária mercado de volte a atuar nesse incorporación território inmobiliaria e pueda tire actuar proveito de nuevo en este territorio y dessa aproveche infraestrutura
la infraestructura que fue construida exactamente y que fue financiada por la colectividad. Las principales infraestructuras de la ciudad están en esta área central y lo que sucede hoy es que hay un, em, una huida demográfica de esa área. Hoy estamos tratando de aprovechar los terrenos ociosos y subutilizados que se convierten en terrenos con potencial constructivo y que los constructores inmobiliarios reciben del poder público para ejercer o implementar los proyectos en la misma área del proyecto, ampliando los proyectos actuales y permitiendo que ese potencial constructivo se pueda utilizar en otros lugares de la ciudad, como se ha hecho en otras capitales del país, como Río de Janeiro, Sao Paulo y Fortaleza. Y con esto nosotros esperamos verdaderamente retomar la población y la producción inmobiliaria en los diferentes lugares de la ciudad y así aumentar la infraestructura, los servicios y los puestos de trabajo en la ciudad. Tenemos varios incentivos destinados a retrofit, a los emprendimientos de interés social, finalización o sustitución de obras abandonadas, sustitución de estacionamientos, entre otras. Bueno, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias, Leonardo. Es interesante ver cómo estamos en la práctica y cómo estos nuevos instrumentos que son muchos, y la importancia del monitoreo de estos instrumentos y de la evaluación, porque y con respecto a cómo se perciben y se absorben estos documentos, estos instrumentos en el mercado, esto genera algo muy grande para nosotros. Creo que están haciendo un trabajo muy bueno y les deseo toda la suerte, porque este conjunto de datos creo que pueden servir para ajustar e ir calibrando esa cesta de instrumentos, que es otra preocupación que nosotros tenemos, que a veces un instrumento no puede canibalizar el otro. Dentro de esta línea de instrumentos y mecanismos articulados, nosotros vamos a cambiar ahora el contexto y ahora vamos a hablar con la región de Mendoza en Argentina. Es un municipio de medio porte que creció entre 30 y 40% en los últimos 10 años. Onde a expansão urbana compete com a atividade agrícola Y especificamente. y el contexto urbano compite también con la actividad agrícola. La actividad de agricultura A resposta que a gente tem até está agora compitiendo también por esos recursos hídricos que están en declive. La conversación tiene que ver con los mecanismos coordinados de gestión de la valorización urbana que van hacia el fondo fiduciario y orientado por un índice de propiedades de urbanismo sostenible. eu estou super curiosa para ouvir, Tengo mucha curiosidad de escuchar sobre las experiencias directas de Leonardo Penesi, quien es el analista de planeación estratégica de la alcaldía de Llorón de Cuyo, con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Orientación Pública. painel é arquiteto formado pela Universidade Él es arquitecto graduado de la Universidad Nacional de Tepuy y tiene una maestría en Torcuato de Tela, donde ya también donde Cintia es docente. Es una persona especialista en el diseño y validación de sistemas de operación urbana y del Fondo de Transformación de la Ciudad en los casos de referencia. Muchísimas gracias, Leonardo, y contigo dejo la palabra. Muchísimas gracias. Ya vemos la pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora se escucha? Sí, Se adelante. escucha bien. Perfecto. Bien, mi nombre, como bien dijo Camila, es Leonardo Penesi, soy arquitecto y estudiante de la maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato de Itela. Actualmente trabajo dentro del municipio de Luján de Cuyo, en Mendoza, en la coordinación de planificación estratégica. Cuando hablamos de Luján de Cuyo, estamos hablando de un departamento que se encuentra en Mendoza, al oeste de Argentina, limítrofe con Chile. Es importante
Destacar que ha tenido un gran crecimiento poblacional. Se estima que en los últimos 12 años ha crecido un 46%. Es uno de los municipios que más ha crecido en el país. Cuando hablamos de la superficie, es un departamento que tiene 4.880 kilómetros cuadrados. Para tener una idea, es 23 veces lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y acá quiero resaltar algo importante, que en nuestra provincia el recurso hídrico es fundamental, ya que es escaso y es cada vez menos, es cada vez más escaso. Se estima que para el año 2050 la oferta sea menor a la demanda, por un 17%. Hay una mega sequía proyectada como nueva normalidad. Otro punto importante a destacar es que nuestro departamento es un gran punto neurálgico. En él atraviesa lo que es la vía transoceánica que va desde Buenos Aires, del Océano Atlántico, hacia Valparaíso, el Océano Pacífico. Los desafíos principales que tenemos en nuestra ciudad son que es una ciudad dispersa. Si uno ve Luján de Cuyo desde arriba, es una ciudad con edificios bajos y bastante expandida. Ahí también podemos ver la pérdida del suelo productivo en esta expansión de la ciudad. Y además, la expansión de la ciudad tiene un problema intrínseco, que es que nos está generando una gran pérdida de agua que es tan valiosa para nosotros. Se calcula que un 35% del agua es no contabilizada, es decir, que se pierde entre el punto de inicio donde se genera el agua hacia el punto final del usuario. Nosotros sabemos que mientras más larga sea la red de agua, mayor pérdida de agua vamos a tener. Es por eso, además de los ya sabidos impactos que tiene una ciudad dispersa, como problemas de transporte, de contaminación, etcétera, nuestro objetivo es densificar la ciudad para perder la menor cantidad de agua posible. Uno de los problemas que se nos presenta al momento de generar una ciudad compacta es la falta de financiamiento. Nosotros, por un lado, queremos generar una ciudad compacta, pero por el otro lado no tenemos los recursos que la ciudad compacta demanda. Es por eso que planteamos esta solución, que es que cuando el Estado invierte infraestructura que la ciudad compacta demanda, sabemos que el suelo circundante se valoriza y nos generamos instrumentos para captar esa plusvalía o generación de valor que se produce en las tierras circundantes. Toda esta captación de valor se financia en un fondo, con un fondo urbano. Nosotros hicimos primero la arquitectura del sistema, que consiste en un banco de tierras. El banco de tierras lo que es una administración de todos los terrenos del Estado con su evaluación. Esto estaba bastante disperso dentro del municipio. Si bien estaba la información, no estaba denominada como banco de tierra, no tenía esa institucionalidad. Generamos un fondo urbano en el cual es un fondo, una caja aparte que se sale del presupuesto corriente y que se alimenta de los instrumentos de... Perdimos el economía audio. urbana que hemos generado y un paso de varios años y trasciendan una gestión. Leonardo, te estamos oyendo entrecortado. Nacional. Estamos generando un auto en el cual que puede ser la dirigencia política puede cambiar, pero si la arquitectura institucional es sólida, después cualquier dirigente que venga le va a ser mucho más sencillo llegar a las metas que se proponga. Los 6 instrumentos coordinados que estamos generando son la contribución por mejoras, ya mencionada anteriormente, una participación en la valorización activa. Estamos generando y esa flexibilidad. Leonardo, quizás puedes apagar tu cámara para ver si mejora la conexión, porque te estamos escuchando cortado. ¿Se escucha? Sí, pero se corta mucho, por eso sugiero que apague tu cámara, a ver si mejora. ¿Mejora ahí? Sí, dale,
Gracias. Perfecto. Tenemos 6 instrumentos coordinados que alimentan un mismo fondo. Estos son contribución por mejoras, como dijimos anteriormente, participación en la valorización activa de instrumentos, sobretasa al inmueble ocioso o impuesto predial, como le dicen generalmente en Latinoamérica, derecho de construcción adicional, en el cual se plantea una línea base y una línea sobre esa línea base, y cesión en el canje de equipamiento. Esto ya existía, los grandes loteos tienen que ceder equipamiento al municipio, a un espacio de equipamiento o terrenos. ¿Dónde invertir? Hemos generado un índice de ciudad deseada en donde donde se invierte el dinero que se junta en el fondo, no lo decide la dirección política, sino un índice de ciudad deseada. Nosotros hemos generado distintos indicadores en el cual podemos clasificar nuestra ciudad, nuestros distritos de la ciudad con letras de la A a la E, y sabemos cuáles están cuáles tienen mejor valorización y cuáles tienen menor valorización. Lo importante de esto es que capturamos valor en las zonas que tienen mayor valorización y las llevamos a las zonas que tienen menor valorización. Es una transferencia directa de recursos entre las zonas más ricas a las zonas más pobres. ¿Cómo logramos nosotros esta planificación con el índice? Tenemos instrumentos, tenemos un gemelo digital que nos permite simular antes de invertir. Nosotros sabemos en dónde están nuestros espacios verdes, por ejemplo, y podemos simular distintos escenarios de dónde colocar esos espacios verdes, y automáticamente el programa nos infiere cuál es la mejor decisión, cuál es el mejor escenario de inversión para seguir promoviendo de la mejor manera el índice. Además, esta herramienta permite transparencia en tiempo real. Cualquier vecino puede ver cómo está el índice del ciudad deseada. Por último, voy a mencionar unas 5 obras que se han realizado últimamente. Tenemos el Parque Solar Municipal, que es un parque solar que le da energía específicamente a la planta de agua potabilizadora. Tenemos Tal vez podemos ayudar compartiendo nosotros la pantalla para poder, a ver si Leonardo quita la cámara y puede mejorar el audio. Creo que lo perdimos, Camila. Sí, no sé si pasamos a Leonardo Castro, que tiene varias preguntas en el chat. Mientras tanto, a ver si... Sí, tenemos 3 minutos para ir cerrando, así que tal vez podemos entonces ya así. vamos No, podemos directo. hacer preguntas y tal vez también invitarlos a compartir en el chat. En el chat tenemos muchísimas preguntas el día de hoy. Invitarlos a contestar las preguntas también a nuestros panelistas allí desde el chat. Y yo creo que podemos tomar un par de preguntas, Camila, para cerrar. Ok. No sé si Leonardo Castro. No sé si entonces Leonardo Castro, no sé si Leonardo revisaste algunas de las preguntas en el chat y si quieres responderlas por acá, puedes hacer la curaduría por acá. Bueno, yo estaba leyendo y había respondido 2 preguntas por el chat, pero déjame ver si
Podemos hacer las que ya respondí porque sería más fácil. Primero, el profesor José Renecito Rivero, doctorando de Economía de la Fundación Getulio Vargas, pide una explicación sobre lo que habría causado el aumento de la recaudación en el Fondo de Centralidades aquí en Belo Horizonte. Y yo respondía en el chat explicándole que tenemos dos dinámicas muy propias en la ciudad con respecto a la recaudación de del otorgamiento oneroso de los derechos del COSULIT. Y uno tiene que ver con el perímetro de la ciudad. Aquí nosotros tenemos la avenida de Contorno, que fue la ciudad planificada en 1997. Esta es el área más rica, más pujante en términos de desarrollo inmobiliario. Y aquí el otorgamiento oneroso se recauda y se destina a un fondo de habitación, de vivienda para viviendas sociales. El Fondo de Centralidades ha recibido principalmente recursos de la regularización de inmuebles de la ciudad. En Sao Paulo se conoce como ley de amnistía, que es ese recurso que se paga por recursos irregulares, y la explicación para este aumento es exactamente que nosotros aumentamos el cobro por la regularización de adiciones irregulares, y esto ha ayudado mucho al fondo de centralidad, al fondo habitacional. Y también mi querido amigo Carvalho Prieto hace una pregunta acá sobre cuáles son las mayores dificultades en la implementación de los nuevos implementos urbanísticos en Belo Horizonte y cómo se han superado. Yo creo que, en primer lugar, o sea, la parte más difícil es regular. La parte más difícil está en habilitar estos instrumentos para que empiecen a funcionar. Y posteriormente yo creo que tenemos el desafío de la metrópoli. Como las ciudades en el entorno del horizonte, la mayor parte de las ciudades hoy, prácticamente todas ellas no regularon estos instrumentos. Nosotros vivimos en una ciudad metropolitana que no reconoce los límites del municipio y establecemos una regulación muy avanzada, pero esto no se refleja necesariamente en la recaudación y no se refleja necesariamente en una buena aplicación del instrumento acá. Y creo que esto termina generando una fuga de algunos tipos de emprendimientos y proyectos hacia ciudades que aún no captan estas plusvalías. Entonces yo considero que la asimetría entre la ciudad polo y las ciudades que están más dentro del horizonte son uno de los nuevos Obrigada, desafíos que Léo. nosotros enfrentamos. É, Muchísimas gracias, então, a gente Leo. vai encerrar agora. Uma Bueno, pena tenemos que que concluir. infelizmente Es una não lástima dá para que hayamos tenido este concluir, problema Ahí me técnico conecté con otra vez porque Leonardo. parecía que andaba muy inestable. pero seguimos con No, cortes. ya tenemos que cerrar, Leonardo. Si quisieras Eh, dar como la frase final para poder cerrar, porque ya el tiempo se nos terminó. Sí, perfecto. No, para cerrar, quería comunicarles que en las ciudades intermedias se puede realizar, que es posible. Uno siempre ve a Brasil, que es el caso de inminencia, de captura y valorización de suelo, pero en Argentina también se puede. Estamos empezando desde cero con una ciudad intermedia. Es mucha paciencia, capacitación a los equipos, explicar lo que uno quiere hacer, convencer a todos y se logra hacer. Obrigada, Leonardo. Essa ótima mensagem para a gente encerrar o painel, que é Muchísimas gracias, a gente Leonardo. consegue fazer, Fue consegue un fazer mensaje diferente em cada maravilloso contexto, né? sobre Levar cómo podemos diferente adaptarnos y hacer las forma, cosas diferentes en mas a cada gente contexto conseguiu aqui ter sin tener que um repetir las panorama, formas. Y né, aquí logramos tener un de panorama experiências de que experiencias nunca acaba, né? que Sempre é nunca um terminan. processo Siempre e este es a un gente tem que proceso, y aprender com creo as que experiências debemos e aprender de esas seguir experiencias y seguir monitorando o mercado monitoreando el imobiliário mercado urbano para inmobiliario entender urbano como para esses entender instrumentos cómo incidem estos e também instrumentos é influyen. fundamental para a Creo que gente todo esto es combater fundamental aquele para que problema podamos estrutural em Bolonha, luchar que contra é ese problema talvez um dos que maiores, hemos ou talvez é evaluado, o que tal vez sea principal, uno de los mayores problemas o que tal vez sea de a los mayores que dificuldade que é podemos o enfrentar, desconhecimento y que ainda es el atual. desconocimiento y la Obrigada de ignorancia. novo, Camila, pelo De espaço nuevo, para muchas gracias, María Camila, por moderar el esse espacio painel. y Para por mim foi uma permitirme moderar alegria este panel. Para mí fue una participar gran com vocês. alegría Eu para passo a compartir palavra esta para o mañana con Richard, ustedes, y ahora te nosso paso la palabra diretor de para que arte. puedas cerrar Muchas nuestro gracias, webinar de hoy. Camila, y muchas gracias a Cintia, a Minji,
a nuestros dos Leonardos con estos casos tan interesantes de Belo Horizonte y de Luján. Creo que el panel nos deja ideas claras, arrancando por el tema de estrechez fiscal. Las ciudades no solo necesitan buscar nuevas fuentes de financiamiento, también necesitan aprender a movilizar mucho mejor el valor que ellas mismas generan a través de la regulación urbana, a través de la inversión pública y a través de la gestión del suelo. Creo que ese es un mensaje muy importante de la conversación de hoy. Cintia nos contó sobre la brecha, que la brecha no está en la ausencia de instrumentos necesariamente, sino en la dificultad que tenemos en las ciudades para activarlos de manera efectiva. Y bueno, creo que hemos visto casos muy concretos hoy. También Cintia nos dejó una idea muy importante, que para muchas ciudades empezar bien importa más que empezar con un instrumento muy sofisticado. Y lo más estratégico a veces no necesariamente es lo más complejo, sino utilizar herramientas simples que permitan construir capacidad, confianza y empezar poquito a poco, que creo que ha sido el mensaje de todos los panelistas de hoy. También Minji, por su parte, nos recordó un principio simple, pero muy potente. Cuando una acción pública incrementa el valor del suelo, una parte de ese valor debería volver a la ciudad y no quedar únicamente en las manos del privado. Nos mostró el caso de Boston, cómo estos instrumentos se combinan para conectar el suelo público con la regulación urbana y la infraestructura dentro de una misma estrategia. Creo que los casos muy concretos de Belo Horizonte y de Luján de Cuyo nos mostraron cómo estos instrumentos funcionan en la práctica, cuáles han sido los desafíos, pero también las oportunidades que se han ido construyendo, que esto no es automático, que esto hay que trabajarlo, que esto es algo que se construye poco a poco. Una de las lecciones que yo también creo que es importantísimo el día de hoy es que estos instrumentos de gestión de suelo abren una ruta concreta de financiamiento cuando se integran con una estrategia urbana clara y una institucionalidad que es capaz de ir construyendo y de ir aprendiendo en los diferentes desafíos. Tenemos una gran oportunidad de gestionar mejor nuestro suelo y de construir valor para las ciudades. Y creo que aquí hemos visto unos mensajes muy importantes en la conversación de hoy. Antes de despedirnos, 3 mensajes finales. Lo primero es pedirles apoyo para que nos evalúen la sesión, cómo les pareció. Aquí está en la pantalla. También está el link para que puedan hacer la evaluación. Acordarles que las grabaciones siempre están en el canal de YouTube del banco. Y finalmente, pues despedir esta serie y darle muy especialmente las gracias a todos los moderadores y a todos los panelistas que nos acompañaron hoy y en los últimos 2 miércoles en esta primera serie. Nos vamos a volver a ver en el mes de junio con la nueva serie sobre productividad urbana. Estén atentos a nuestro boletín y a las redes para no perderse las fechas y que también nos puedan acompañar. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy desde sus ciudades y hasta la próxima.